A veces las corrientes de opinión consiguen ascender hasta el poder y sembrar en él algo de inquietud. Y no solo por la vía de la estadística. Lleva tiempo, en la política contemporánea tiempo son días, azotando la orilla del poder, el oleaje inquieto del cansancio popular por la posibilidad de elecciones. Pero sobre todo por la incapacidad de los partidos, de algunos partidos, para ponerse de acuerdo. Lo hemos llamado bloqueo. ¿Acaso no lo sea en sentido estricto? Pero se le parece bastante y nos permite entender lo que hace Vox o Ciudadanos con los tripartitos pendientes o lo que hacen Podemos o el PSOE con la investidura de Sánchez en ciernes. Fruto de ese golpear en la orilla de la incomodidad ciudadana, insisto, no estadística, pero sí presente en redes sociales, en comentarios de radio, en foros donde nos expresamos frente al poder, fruto de ese golpear es la repentina preocupación del gobierno por un cambio de ley en el que hasta ahora no había reparado, por lo menos públicamente. Un cambio tan profundo que afectaría a la mismísima Constitución. Lo ha dicho hoy en Televisión Española el candidato Pedro Sánchez. Tenemos un artículo 99 de la Constitución española que no funciona. ¿Habría que reformarlo? Hay que reformarlo. ¿En qué sentido? Este es el primer acuerdo de país que yo voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias. Es decir, yo lo que les ofrezco es un acuerdo de país. Y ese acuerdo de país es: garanticemos la gobernabilidad, pongamos encima de la mesa como primera medida la reforma constitucional del artículo 99 para que esto sea la última vez que ocurra en todo proceso de investidura futura. El artículo 99 es el que regula la elección del presidente del gobierno y remite a elecciones 2 meses después de que se produzca un fracaso en la investidura. Ese, dice Sánchez, que quiere reformar, y además 2 huevos duros, como diría Groucho, porque lo pone como prioridad de gobierno, como propuesta primera y principal. Hasta ahora no la tenía nadie en su paisaje mental, o al menos nadie lo había expresado. Fíjese, hoy mismo, casi a la misma hora en que hablaba Sánchez, su ministra de Economía, que es una de las cabezas más preclaras que rodean al candidato, Nadia Calviño, venía a decir aquí en Onda Cero, en diálogo con Carlos Alsina, que esto de hablar de reforma constitucional en esto de la ley electoral es una ligereza. A mí me parece prematuro estar discutiendo reformas de la Constitución cuando nuestro objetivo es que de aquí a finales de julio haya un gobierno con las normas que nos hemos dado, ¿no? Ya veremos, una vez que haya un nuevo gobierno, si hay que abordar cambios de calado y de profundidad en la Carta Magna, pero bueno, no me parece que sea un tema sobre el que uno pueda a la ligera decir que hay que abordarlo en este momento, digamos. La prioridad es tener el gobierno, luego ya veremos. Bueno, evidentemente no casa lo de la ministra con lo de su jefe, en la urgencia, por lo menos, pero es normal. No solo porque no tienen obligación de decírselo todo, sino porque una habla con la serenidad de quien piensa en gobierno y otro con la urgencia de quien piensa en quedar bien. Y porque el asunto en realidad no lo tienen pensado. Se trata de responder de urgencia a una inquietud social por ver si se calma y no otra cosa. Habría que plantear cómo sería la reforma, por dónde iría, sobre qué, hasta dónde, gobernaría el más votado como en los ayuntamientos, en segunda vuelta como en Francia se elegiría al candidato entre los 2 más votados, con regalo de escaños como en Grecia. Mire, se admiten apuestas sobre cuándo resucitará el asunto Sánchez una vez deje de ser candidato y se vea de nuevo en presidente. La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas. Sobre todo si su apoyo es Podemos, gobiernen en cooperación, en coalición o como quieran llamarlo, porque hoy mismo Iglesias, antes de la frustrante conversación telefónica que ha mantenido esta tarde con Sánchez, no parecía muy partidario de reforma alguna. Si a mí me preguntan qué es mejor para España, un sistema que haga que un partido, a lo mejor con el 27, con el 26, con el 28% de los votos, tenga todo el poder, o un sistema en el que los partidos tengan que colaborar, tengan que entenderse, tengan que compartir el poder, yo creo que para un país como España es mucho mejor lo segundo. Esta tarde han hablado Iglesias y Sánchez, sin resultado positivo. Dice el candidato Sánchez en su cuenta de Twitter que lamenta que Iglesias haya rechazado su propuesta y que seguirá intentándolo. Dice Iglesias, a través de nota pública de Podemos, que Sánchez sigue inamovible en su posición. La verdad es que la cosa había empezado mal. Según Podemos, estaba Iglesias viendo en la tele la entrevista a Sánchez cuando le sorprendió con esto. El método de negociación que hemos tenido con Unidas Podemos durante estas últimas semanas no ha sido el conveniente. Hemos mezclado muchas cosas, hemos hablado de puestos, de contenidos. Yo creo que es importante volver al principio y, por tanto, yo le anuncio que hoy llamaré al señor Iglesias para poner en marcha 2 equipos
que empiecen a hablar de lo que importa a los ciudadanos, que aparquemos dónde están las diferencias, que es si es un gobierno de coalición o un gobierno de cooperación. Claro, yo me imagino a Iglesias viendo esto en televisión española y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Claro, se molestó bastante. No parece muy serio que los dirigentes políticos nos enteremos de que nos van a llamar por teléfono a través de los medios de comunicación. En los medios de comunicación tenemos que contar los acuerdos a los que lleguemos. Pero si Pedro Sánchez se quiere reunir conmigo, lo razonable es que me llame. No que anuncie en una entrevista que me va a llamar, seamos un poco serios, porque estamos en la cuarta economía del euro y una negociación de gobierno creo que hay que hacerla con seriedad. Así y todo, Iglesias le mandó un mensaje y quedaron en hablar esta tarde a las 4. Lo hicieron, pero nada. Todo sigue igual. El PSOE, en lo que ha dicho hoy la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Pues si primero vamos a ¿para qué? Y luego ¿quién? Pues deberíamos de ir todos con una cierta nobleza, con una cierta buena voluntad, porque lo importante es ¿para qué? Y hacia qué nos dirigimos. ¿A qué políticas? ¿Que resuelvan problemas? Podemos, sin hablar expresamente de ministerios, pero manteniendo su intención, se queda y se mantiene en lo que ha dicho Irene Montero. Creo que si la negociación va en serio no hace falta hacer una distinción. Cuando uno hace una negociación integral de gobierno se habla de forma integral de todo. ¿Qué temas nos vamos a querer proponer como objetivos y después qué equipos los van a llevar a cabo? No entiendo por qué esa insistencia en separar dos cosas que todo el mundo sabe que cuando se negocia un gobierno pues se negocia de forma integral. Ya ve usted, ayer era el día del bloqueo, hoy el de la llamada, como la peli de los Javis. Y de momento seguimos igual, solo cambia la rapidez de baloncestista con que Sánchez ha cogido el rebote del cambio legal. Pero además quiero que escuche usted ahora lo que hoy ha sonado en el Congreso estadounidense. Es la denuncia de una mujer, de una joven guatemalteca, Yasmín Juárez, sobre las condiciones en que están los